Buenos días, mi nombre es José Alejandro Escoto Silva. Soy estudiante de la carrera de Radiotecnologías. Esta vez vamos a conocer importante un tema que nos ayuda a comprender el manejo de la maquinaria de rayos X convencional y otros. Vamos a aprender qué es la mancha focal de un equipo. Bueno, a este se le llama mancha focal que en una área de ánodo en la que se impactan los electrones procede de cátodo. La mayoría de la energía de los electrones se convierte en un calor o solo un 1% se convierte en rayos X. Ok, vamos a explicar en pocas palabras. Aquí nos dice que 1%. Ok, este 1%, es decir, tenemos nuestro ánodo y nuestro cátodo. Recordemos que nuestro tubo rayos X está conectado. Cuando el tubo rayos X hace su función, dispara o se dispersa varios electrones. Sabemos que eso se llama una carga espacial. Esta carga espacial, ¿qué hace? Bueno, hace que dispare un montón de electrones a la vez. Recordemos, tenemos varios electrones o varios protones o varios nubes, que una de ellas es factible. Es decir, de 1%, de 100% solo uno sale. Y lo demás se dispersa a la vez. Ahora, dice aquí que eso se convierte en un rayo X de la imagen que nos ayuda o nos comprende para ver si la máquina es eficaz o no es eficaz. O si nos ayuda a poder comprender si se trabaja o no se trabaja. Bueno, la segunda, perdón, el primero dice, puesto que el calor se distribuye uniformemente sobre la mancha focal, cuanto más grande sea esta mayor cantidad de calor podrá acumular antes de que llegue a producirse un daño en ánodo. Es decir, para hacer pruebas si realmente está funcionando nuestro tamaño focal, nos ayuda a comprender si sirve o no sirve. ¿Cómo así? ¿O como de esta manera? Bueno, vamos a usar montones de herramientas para verificar si está trabajando. Recordemos que dice que la mancha focal, cuanto más grande sea el mayor, la cantidad de calor podrá acumularse y pueda dañar la máquina. Y eso vamos a constar cómo funciona. Recordemos que lleva a cabo varios procedimientos, varias maneras. Y estas maneras nos ayudan a comprender. Recordemos que cuando vamos a trabajar en el tamaño focal, vamos a trabajar dos puntos, que es el foco grande y el foco pequeño. Y vamos a utilizar varios métodos. Anteriormente, en el video que nos presentaron, vimos que pusieron en la máquina rayos tecnología con un cassette y a la par pusieron que es el que se utiliza llamado AUI, que es 0.37 o 0.7, perdón. Ese AUI nos ayuda a ver cómo está el tamaño punto focal o cómo está el punto importante. Eso nos ayuda a ver cómo está el tubo rayo X, si está a punto de dañarse o si está a punto de gastarse, de acuerdo al fabricante lo que ha puesto. Ahora, vamos a ver el segundo. Dice, sin embargo, cuanto mayor sea el área de foco, menor detalle podremos observar en la radiografía. Es decir, como he hablado, tenemos dos puntos de focos, el foco grande y el foco pequeño. Ahora, el foco pequeño nos ayuda para estructuras muy pequeñas. Ejemplo, ¿cuáles estructuras que nos ayudan? Bueno, las estructuras que nos ayudan son muñeca, brazo, eh, todo lo que es estructura pequeña, como pie, dedos, pero también aquí dice que si tenemos un foco grande, el foco grande es diferente. Es decir, que nos ayuda a revelar cosas como, ejemplo, cabeza, tórax y pierna. Es decir, que sean cosas más gruesas
no nos sirve el foco pequeño, porque el foco pequeño se trata de revelar cosas más pequeñas, es decir, la cantidad de MA es pequeña, pero va de acuerdo a una nitidez de imagen. Va a presentar una nitidez increíblemente mejor de imagen, pero el foco grande no. A veces se va a ver momentos que es borroso. Ahora, vamos con el tercero. Dice, si una selección del punto focal o otro se lleva a cabo normalmente o mediante un selector de MA en la consola de operación. Es decir, vamos a manejar lo que es MA. Como ya he hablado, tenemos dos focos. Y cada dos focos se utiliza diferentes cantidades de MA. El foco pequeño se utiliza 100, 200 y 300 MA. Y el foco grande se utiliza 400, 600 y 800. Entonces esa es la diferencia. El foco grande sirve para estructuras muy grandes y el foco pequeño para estructuras muy pequeñas o trabajo muy pequeño. Bueno, la forma y el tamaño de la mancha focal viene determinado por la forma y el tamaño de la corriente de electrones cuando está impactado sobre el ánodo. A su vez, dicha corriente depende de la dimensión del filamento, de la copa focalizadora y de la posición del filamento de la misma. Cuando está trabajando el circuito, cuando está trabajando el ánodo, el cátodo, cuando está produciendo el haz de rayos X, mediante esa carga espacial, vemos que cuando se está revelando la película, se presenta un punto. Vamos a utilizar lo que es AOI y eso nos ayuda a ver el punto. Dependiendo del punto como está, uno calcula la gravedad como está. Recordemos que los filamentos son como... son circuitos que se calientan y mediante esos circuitos que se calientan tiran que es una carga espacial. Pero bueno, de esta manera vamos a comprender si el tubo rayo X está trabajando una cierta cantidad o no una cierta cantidad. Es como decir que de acuerdo al punto focal que nos está tirando, lado derecho y lado izquierdo, que el tubo cátodo, perdón, el lado cátodo y el lado ánodo. Y esos dos vamos a ver si está de acuerdo a los índices de valor que está diciendo el fabricante. Si no es así, es decir, que automáticamente el tubo ya se está desgastando o ya se está ya dañando. La 5 dice, en la área adicional incrementa la dosis sobre la paciente modestamente, pero de forma innecesaria, la radiación fuera de foco puede reducir considerablemente el contraste de la imagen. Para entender este punto del contraste de la imagen, podemos hablar del foco grande. Cuando vamos a hacer una exposición, y esa exposición que vamos a hacer mediante la grafía, vemos que hay algo diferente. ¿En qué diferente? Vemos que en la parte de la placa tiene llamado radiolúcido y radiopaco. Vemos que el foco grande produce un cierto mayor, una sombra llamada radiopaco. Y ese radiopaco es el contraste de la imagen. Cuando vamos a utilizar un foco mayor, un MA mayor de los segundos, es decir, mayor voltaje de kilovoltios. Cuando vamos a hacer una grafía para focos pequeños, vemos que la imagen es más nítida. No tiene radio opaco, más bien tiene solo radio lúcido. Está tan radio lúcido y solo hasta el punto de radio opaco que se mira ahí de la imagen. Ahora, si la mancha focal que se obtiene por mediante una radiografía puede ser a través de un punto focal pequeño o grande con su respectivo manejo de MA. Y si no lo sabemos usar de acuerdo a la parte que vamos a usar la persona, es decir, en pocas palabras, si yo voy a hacer una radiografía a mi paciente y miro que voy a tocar selectoras, no voy a usar un foco pequeño. ¿Por qué? Porque la imagen de estructura va a ser bien reducida a nuestro estudio o al estudio que estamos haciendo al paciente. En pocas palabras, que eso no nos funciona.
más bien podemos dañar al paciente o hacer otra cosa. Pero si vemos que vamos a utilizar esta parte del tórax con un foco grande, porque el médico solo quiere ver todo lo que está aquí interno, todo lo que está compuesto. Él no quiere ver detalles. Pero si vemos que si nos pide que vamos a hacer una radiografía de muñecas, vamos a utilizar foco pequeño. ¿Por qué? Él quiere ver si está con fisura o microfisuras o lo que sea. El foco pequeño nos ayuda a identificar cosas más pequeñas y la imagen es más nítida. El foco grande no. Siempre va a haber cosas borrosas que el médico lo necesita ver algo más grande si está. Entonces nos ayuda el manejo de medida. De acuerdo a la medida del foco pequeño, como le dije hace poco, que de 100, de 200 y 300, esas tres se manejan constantemente para usar los estudios. Y el foco grande, como he hablado, se maneja lo que es de 400, 600 y 800 para estudios más grandes. Ahora, la penumbra es menor y distancia que la umbra. ¿Por qué? Esta recibe los rayos de X de la parte de la mancha focal, mientras que la umbra es protegida de todos los rayos X provenientes de la mancha focal por una intervención del objeto. Es decir, en pocas palabras, que la penumbra es, como hemos hablado, es como un foco, es como la más grande, que se extiende. Y la umbra es la parte más pequeña que vamos a utilizar. Entonces, mediante la radiación que está cayendo, la penumbra se dirige así. Se divide la parte más grande. Y la umbra es la parte más pequeña, que es recto. Las conclusiones que vamos a decir es que, según el uso de la máquina, cuando nos toca hacer una radiografía al paciente, va de acuerdo a su anatomía. El foco grande se utiliza para cabeza, tórax y otras partes que son más grandes y gruesas. O más grandes que necesitamos, perdón. Pero el foco pequeño se puede utilizar lo que es muñeca y brazo. También debemos ver cómo está. Siempre hay que hacer un chequeo general. Cómo está el foco. O cómo está el tubo rayos X. Cómo está su condición de vida. De acuerdo a su condición de vida, así vamos a trabajar en el tubo rayos X. Muchas gracias y que pase un feliz día.